Bien, buenas tardes. Continuando con el repaso de señales y sistemas, vamos a hablar de las redes de transporte y acceso. En este punto vamos a hablar del desarrollo explosivo de las telecomunicaciones, las redes de telecomunicaciones, las redes de usuario, las redes de contribución y las redes de acceso y las redes de transporte. Cuando hablamos de desarrollo explosivo de las telecomunicaciones, estamos diciendo que las tecnologías de telecomunicación han crecido masivamente en los últimos años de forma mucho más rápida, impulsado sobre todo en las comunicaciones de datos, es decir, en las redes, por el impulso grande de las tecnologías informáticas. Tenemos en desarrollo expresivo de las telecomunicaciones el modelo general de las telecomunicaciones, clasificación de los medios de transmisión, desafío de la transmisión digital, escenario de convergencia entre los siguientes puntos. El modelo general de un sistema de telecomunicaciones pasa por tres partes: emisor, medio o medio de transmisión o canal, y la recepción. Cuando hablamos del emisor, tenemos codificación de fuente, codificación de canal, esto es si hablamos de una telecomunicación digital, modulador y unidad de potencia. En el receptor tenemos el proceso contrario, tenemos una unidad receptora, una de modulador, un decodificador de canal y otro decodificador de fuente. El medio físico canal tiene perturbaciones, atenuaciones, ruido, interferencias y distorsiones. Cuando nosotros hablamos de la unidad de potencia y recepción, tienen una característica que es la amplificación de la señal para contrarrestar un poco la atenuación que se produce por la distancia. Cuando hablamos de la modulador y demodulador, significa cambiar o trasladar la frecuencia de la señal y el ancho de banda del canal. Cuando hablamos de codificador de canal y codificador de canal, estamos hablando de sincronismo, corrección de errores, eh, también tenemos control de la comunicación y ancho de banda de la señal. Cuando hablamos del codificador de fuente tenemos la conversión analógico-digital o digital-analógico, la compresión y la encriptación. Bien, los medios de transmisión se clasifican en dos grandes familias. Tenemos los guiados. Hay una guía o confinamiento de la onda electromagnética, es decir, está dentro de un cable o dentro de una cubierta. Y los no guiados, que la onda viaja por el espacio libre, como puede ser el aire, en el caso de las radiocomunicaciones, los radioenlaces, la red Wi-Fi y las redes inalámbricas en general, o puede ser por el agua, puede ser por el espacio. Aquí tenemos los medios guiados, eléctricos, ópticos y electromagnéticos, son los tipos que hay, como el par de cobre y coaxial en el caso de los eléctricos, como la fibra óptica en el caso de lo que es el medio óptico, y en caso electromagnético estamos hablando de la guía de onda, que es el pedacito que hay en la antena, que está confinado, que confina la onda, ¿no? Antes de ser transmitida por el plato. Bien, el par de cobre puede ser un multipar telefónico o de cableado estructurado, que es lo que utilizamos para la red. Tenemos el par trenzado sin protección, el par trenzado con seguridad. El cable coaxial puede ser rígido, puede ser flexible también, la fibra puede ser monomodo, como las redes de PON o las tecnologías FTTX, fibra hasta un determinado lugar, y puede ser multimodo si hablamos de cableado estructurado. Bien, entre los medios no guiados tenemos medios electromagnéticos y medios ópticos. Cuando hablamos de medios ópticos no guiados, estamos hablando del infrarrojo, la tecnología que se suponía que iba a ser la más famosa dentro de las comunicaciones inalámbricas. Sin embargo, las ondas electromagnéticas le ganaron la partida. Los infrarrojos se utilizan para telemetría, telecontrol, para lo que es controles a distancia, para comunicaciones terrestres, es decir, para más cortas distancias. En cambio, los medios electromagnéticos como las ondas de radios se utilizan para comunicaciones terrestres,
para comunicaciones satelitales y también para telemetría y telecontrol. Para telemetría y telecontrol tenemos nosotros la tecnología Zigbee o la tecnología RFID, también se utiliza en caso de las etiquetas de identificación por radiofrecuencia. Tenemos en las comunicaciones de satelitales, tenemos para televisión, para datos, para telefonía, las comunicaciones satelitales, para geoposicionamiento, y en las comunicaciones terrestres tenemos para radiodifusión, de la radio AM/FM, televisión analógica y digital, para enlaces de microondas, para mini enlaces, para enlaces troncales, para enlaces sin cable, para tecnología celular y también para transmisión de datos. Ahí tenemos Wi-Fi, tenemos WiMAX, tenemos también Bluetooth, entre otras tecnologías que se utilizan de los medios de transmisión no guiados. ¿Cuáles son los desafíos de la transmisión digital? Nosotros pasamos nuestra señal, pasa por un proceso de conversión de las señales reales que hay en el medio físico, las señales analógicas, a señales digitales. Entonces los desafíos son transporte de información, el menor tiempo, a la mayor velocidad posible, en forma segura y eficiente. Utilizar el menor ancho de banda posible para transportar la mayor cantidad de información. Transporte libre de errores o con capacidad de controlador. En caso de falla o interrupción del servicio, lograr el restablecimiento en el menor tiempo posible y con las menores pérdidas. Entonces queremos una comunicación que sea segura, que sea confiable y que sea también rápido. ¿Cuáles son los desafíos que tienen que cumplir los medios de transmisión para cumplir con los desafíos de la transmisión digital? Disponibilidad y facilidad de instalación, operación y mantenimiento, capacidad, atenuación, inmunidad de interferencias, calidad, confiabilidad y seguridad en el transporte de información, costo de instalación, operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, tenemos que tener unos medios que sean flexibles, que tengan gran capacidad, que tengan buenas características, inmunes a los problemas de interferencias, atenuación, que sean confiables, que tengan seguridad y también que los costos sean bajos, tanto de instalación, operación y mantenimiento. ¿Cuál es el escenario de la convergencia? La mayoría de las tecnologías actualmente utilizan una técnica de multiplexado de tráfico que se llama multiplexación por división de tiempo, TDM. En la industria de las telecomunicaciones se dice que la madre se comió a la hija. ¿Por qué? Porque la madre, la ciencia madre es de la comunicación. Dentro de las telecomunicaciones tenemos telefonía, tenemos televisión, tenemos redes de datos, entre otro tipo de telecomunicaciones. Una de las hijas viene a ser las redes, ¿no? Entonces las redes o networking ahora sirven para transportar, las redes que nacieron como redes de datos, sirven para transportar muchos tipos, si no es que todos los tipos de datos que transportaban anteriormente las telecomunicaciones, ¿no? Antes había una red diferente para el TV cable, para los datos, para lo que es la telefonía y para la red celular. Ahora todo funciona sobre una convergencia sobre los protocolos TCP/IP. Obviamente también tenemos el protocolo UDP. Entonces nosotros tenemos una convergencia donde todos los terminales que tenemos aquí, que serían para telefonía, que serían para telefonía móvil, computación portátil, computación fija, televisión, todos esos convergen a un acceso ya sea cableado inalámbrico u óptico y se van a un gateway, a una puerta de enlace de los medios de comunicación que tiene un backbone de fibra óptica sobre IP, a nivel de capa 3 e IP. Porque estos medios se definen solamente capa 1 y capa 2. Entonces los servidores, ya sean de contenidos, de comunicación, de control, de servidores de redes de multiservicios, etcétera, todos esos convergen también a ese backbone
y entre esos se produce la comunicación. Entonces, a través de las redes, por ejemplo, a través de una computadora actualmente se puede recibir señales que eran de televisión anteriormente, ¿no? Entonces, tenemos ese escenario, ¿no? Bien, vamos a hablar de las redes de telecomunicación. ¿Qué es telecomunicación? ¿Qué es un sistema de telecomunicación? ¿Qué son las redes de las telecomunicaciones y las estructuras de las mismas? ¿Qué significa telecomunicación? Telecomunicación significa comunicación a distancia. Telecomunicación es toda emisión, transmisión, recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilos metálicos, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Eso define la ITU en su estándar ITU-T de 13. Entonces viene a ser la transmisión de cualquier cosa a través de un medio de transmisión, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser un sistema de telecomunicación? Un sistema de telecomunicación son el conjunto de elementos que hace posible la telecomunicación, es decir, la transferencia de información entre dos puntos que son distantes entre sí. Está formado por el sistema de transmisión y un sistema de conmutación. El sistema de transmisión es aquel que emite o recibe la información y el sistema de conmutación es el conjunto de elementos por donde viaja la información, ¿no? Antes de llegar al destino. Bien, en el sistema de transmisión tenemos el transporte, medios de transmisión y métodos necesarios para adaptar la señal al medio de comunicación, y en el sistema de conmutación tenemos el encaminamiento, ¿no? Que viene a ser reducción del número de enlaces y el mejor aprovechamiento de los recursos de red existentes. Bien, tenemos el modelo del sistema de comunicaciones, que tenemos una fuente, un emisor, la red de telecomunicaciones que tiene las perturbaciones, que está formado por los elementos del sistema de conmutación, el proceso de receptor, es decir, el receptor, y la presentación o destino de cualquier sistema. ¿Qué son las redes de telecomunicación? Son un conjunto de medios de transmisión y conmutación, equipos y técnicas. Por ejemplo, las técnicas estamos hablando de procesado, multiplexación, modulación, duplexación y acceso al medio ya aplicadas previamente, protocolos, etcétera, para el intercambio de información entre usuarios o dispositivos. ¿Cuáles son los atributos de la red de telecomunicaciones? La conectividad. Una red de telecomunicaciones puede tener una conectividad que puede ser permanente, temporal, punto a punto, todos a todos, escalonada, etc. La red de telecomunicaciones tiene una topología que puede ser bus, estrella, anillo, malla, mixta, etc. También tiene una jerarquización, una jerarquía, que cada entidad diferente tiene una diferente categoría. Por ejemplo, una cosa son los servidores, otra cosa son los equipos finales, terminales, una computadora principal o mainframe, o un equipo de comunicaciones de capa 3, un equipo de comunicaciones de capa 2, etc. Y cada una de esas unidades dependen de una superior, ¿no? También hay entidades que son de la misma categoría, que son por ejemplo, un switch con un switch es de la misma categoría. También otro atributo de la red de telecomunicaciones es la calidad. Disponibilidad de la red, inteligibilidad, es decir, que se puedan entender entre ellos, y confiabilidad. También la naturaleza de las redes, según la señal soportada, puede ser analógica, puede ser una red digital, y finalmente la eficiencia, ¿no? Que es el uso específico que se hace de la red. Puede ser una red convergente que tiene un backbone, o puede ser unas comunicaciones unificadas, que son dispositivos que ya vienen configurados para trabajar sobre el protocolo de capa 3 IP.
Bien, tenemos acá estructura de las redes de telecomunicación. ¿Cómo se dividen las redes de telecomunicación, ¿no? Las redes de telecomunicación se dividen en redes de transporte, que son el núcleo, son las redes grandes. Tenemos redes de contribución, que vienen a ser los creadores de contenidos, de servicio. Tenemos redes de acceso, que es el pedazo de red que hay desde la red de transporte hasta la red de usuario, y la red del usuario, que viene a ser la red interna que hay para un usuario, ¿no? Las primeras comunicaciones a distancia se llevaron a cabo en el siglo XIX con el desarrollo del telégrafo. Años más tarde se inventó el teléfono y finalmente se consiguió la comunicación inalámbrica. Se inició el despliegue de las primeras redes de telecomunicaciones para servicio de telegrafía, es decir, telégrafo, telefonía, estamos hablando de teléfonos, y televisión. En un comienzo las redes eran dedicadas, es decir, existía una red para cada servicio. La red de televisión no interfería con la red de telefonía ni con la red de telegrafía. Y cuando empezó la red de datos también era una red aparte. En un comienzo, bueno, eran dedicadas. La tendencia desde hace unos años hasta hoy ha sido la integración de varios servicios sobre la misma red. Las redes de datos son utilizadas para entrega de múltiples servicios sobre el protocolo IP. La alta demanda de servicios requiere grandes redes, las que se subdividen principalmente en acceso y transporte, siendo el acceso la proporción de la red que interconecta directamente a los usuarios con el proveedor de servicio, representando el 80% de la estructura total de la red. Bien, entonces tenemos las redes de usuario, que son las redes que están en el emplazamiento del usuario, ¿no? Son instalaciones, equipos, sistemas y medios de transmisión para proporcionar los servicios de usuario mediante equipos terminales que se caracterizan por encontrarse en recinto de propiedad del usuario. También se llaman redes de clientes. Esa red, en el caso de nosotros que tenemos internet por cable, ya sea HFC o fibra, viene a ser la red que se forma desde el módem hacia adentro de mi casa. Son conjuntos de terminales, equipos terminales de datos autónomos, comparten información y recursos, se interconectan mediante uno o más canales de transmisión. Se puede clasificar por extensión o cobertura geográfica, que pueden ser una red de usuario PAN, LAN, CAN, MAN o WAN, o tecnología de transmisión, que puede ser punto a punto, o de difusión, punto a multipinto, malla, etc. Las redes de usuario tradicionalmente son específicas de comunicación de paquetes. Actualmente la tecnología más usada es la TCP/IP. Aquí tenemos una red de larga distancia, paquetes IP, servidores, redes de acceso, red de clientes, red doméstica, tenemos los dispositivos terminales, computadores, tenemos teléfonos, infraestructura comunitaria de telecomunicación. Hay algunos lugares, barrios que tienen un sistema de telecomunicación aparte, y tenemos también las redes de área local para las empresas. Servicios ofrecidos por las redes de usuarios: simple interconexión de centro de datos, red privada LAN, red privada virtual entre centros, agrupación de servicios de voz y datos de una empresa. Pueden tener diferentes medios de acceso a la red, normalmente va a ser por internet, utilizando pasarelas. En las redes internas se implementan diferentes medios físicos. Tenemos las redes de contribución, que son instalaciones, equipos, sistemas y medios de transmisión destinados a generar y procesar los servicios a los usuarios. Por ejemplo, tenemos los creadores de contenido, centralitas telefónicas, servidor web, un handler de televisión, un call center, un IBRS, un data center, una granja de servidores. Todas esas son redes de contribución. Prácticamente son donde se acumula el contenido a distribuir. Y bien, vamos a hablar ahora de las dos más grandes, que son las redes de acceso y las redes de transporte, ¿no? Las redes de acceso son el punto que está entre la red del proveedor y la red de usuario. Vale decir que si usted tiene
Una red normal de usuario sería desde el poste o desde la centralita telefónica que está en su barrio hasta su módem, ¿no? Ese viene a ser la red de acceso y es el 80% de la red de telecomunicación. Vamos a ver el concepto de red de acceso, servicios en la red de acceso, características deseadas de una red de acceso, tecnologías de las redes de acceso, clasificación de las redes de acceso inalámbrico y bueno, también vamos a hablar de la tecnología GPON entre las diferentes redes de acceso que hay. ¿Qué viene a ser una red de acceso? Son instalaciones, equipos, sistemas y medios de transmisión para interconectar las redes de usuario con las redes de transporte. La red de acceso es el tramo de red que se encarga de llevar contenidos multimedia hasta el usuario y responder a los requerimientos del mismo a través de un canal de retorno. Se caracteriza por que la red de accesos entrega el servicio de voz, datos y televisión, capacidad de datos por orden de los megabits por segundo o gigabits por segundo, gran despliegue de infraestructura y planta externa, tecnología de acceso en constante y fuerte tendencia en una misma red, y medio de transmisión puede ser cable de cobre, puede ser inalámbrico, puede ser fibra óptica o cualquier otro medio de transmisión que exista actualmente. Tenemos acá la red de acceso, el segmento de red de telecomunicación que interconecta los equipos de abonados con los de borde de la red del proveedor de servicio. Acá tenemos red de servicio, tenemos también los equipos finales o la red de usuario y acá tenemos las redes de acceso. En este caso son de diferentes tecnologías como la red celular, la red telefónica pública conmutada, la red de datos IP y la red de televisión por cable. El medio físico de transmisión de una red de acceso puede ser par de cobre trenzado, puede ser cable coaxial, puede ser fibra óptica, puede ser HFC, es decir, híbrido fibra coaxial, puede ser espacio libre, es decir, radiofrecuencia, infrarrojo, puede ser radio terrestre, fijo, entre otros, ¿no? Aquí tenemos la frontera entre las redes de acceso y usuario. Fíjense, tenemos aquí un tab de conexión en el poste, una caja de distribución, y eso viene a ser todavía la parte de red de acceso, ¿no? Tenemos el poste, cruceta de red de acceso, y la red de usuario ya estamos hablando del emplazamiento dentro del usuario, ¿no? Y acá tenemos qué categoría de cable se puede utilizar en lo que es la red de usuario, multipar, cable de distribución acometida y multipar interior. Es decir, hablamos de cobre, ¿no? Si hablamos de fibra, fibra coaxial o HFC, cable de aluminio, TAP, que es una caja también, es una TAP, acometida coaxial y cable coaxial. ¿Qué servicios puede dar la red de acceso? Puede dar servicio de voz, servicio de telefonía, requiere de prioridad y comunicación en tiempo real. Tenemos retardos de la ITU. Este servicio de voz tiene que ser menor a los 150 milisegundos o 400 milisegundos, dependiendo si es comunicaciones que están orientadas a tiempo real o no. Tenemos también los servicios de datos, por ejemplo, servicios de internet, acceso con líneas dedicadas entre las empresas. A veces se alquilan, digamos, o ellos mismos se instalan su propia fibra para conectar directamente entre las empresas, y no son sensibles a la latencia porque son dedicadas. Visualización de datos de la web y descarga de correos son algunas de sus funciones que puede tener. También dentro de las redes de acceso hay el servicio de video. Tenemos servicios de televisión, canales de audio y video, videoconferencia. Tenemos conmutación simultánea de audio y video, servicio de red, IP, tráfico de datos en tiempo real. Existe servicio pagado y también existe servicio gratuito de video. Bien. ¿Cuáles son las características que se desean en una red de acceso? Se desea que tenga la suficiente cobertura para que no le llegue poca señal al usuario, que sea multiservicio, que soporte diferentes tipos de servicios, que tenga disponibilidad, es decir, que el usuario pueda acceder a esta red, que tenga una capacidad, que sea rápido, que tenga una buena velocidad, que tenga escalabilidad, que pueda crecer la red de acceso
que sea tolerante a fallos y tenga redundancia, vale decir que si es que parte de la red de acceso se cae, todavía la otra parte funciona, y que sea redundante también, que tenga caminos alternativos por ir en caso de que algún camino falle. Tenemos también que tenga autonomía energética, es decir, que dure cierto tiempo sin necesidad de corriente eléctrica, que tenga confidencialidad, que solo los usuarios autorizados puedan ver las características de las redes de acceso, y tenga un tiempo de respuesta bajo. Tenemos acá diferentes tecnologías de redes de acceso. Tenemos red de telefonía tradicional, las POTS, red de banda ancha, puede ser la línea de suscriptor digital o DSL, ASL, SSL, etcétera. Tenemos red de televisión por cable, HFC por ejemplo. Tenemos red eléctrica, la VPL, y red de fibra óptica, que puede ser peer-to-peer o puede ser GPON, ¿no? La que se está utilizando actualmente es la tecnología GPON con la arquitectura FTTX. Tecnología de red de acceso móviles, tenemos Wi-Fi. Wi-Fi se puede entender como una tecnología de acceso, pero de alcance limitado. WiMAX tiene un mayor alcance, GSM para celulares. UMTS, HCPA, LTE, estamos hablando de generaciones de la segunda generación, dos de la tercera generación y la cuarta generación de telefonía celular. Tecnología de redes de acceso de banda ancha. Por cable tenemos los DSL, HFC, FTTX, comunicaciones por línea eléctrica, PLC, y Ethernet de primera milla, FM. Tecnología inalámbrica, tenemos bucle inalámbrico, LMDS, redes de acceso por satélite, redes locales de área inalámbrica, las WLAN, es decir, Wi-Fi, redes móviles de tercera cuarta generación, UMTS, HCPA, LTE, y también la tecnología de red de televisión digital terrestre puede ser inalámbrico también. Las principales redes de acceso son par de cobre, fibra óptica, HFC y radio fijo terrestre, ¿no? Radio enlace. Par de cobre tiene un medio de transmisión de par de cobre, grado de penetración superior al 95%. Tecnologías de acceso son acceso telefónico convencional de voz y datos, RSI, la red digital de servicio integrado, y también tenemos las diferentes tecnologías de línea de suscriptor digital. En lo que es fibra óptica, el medio de transmisión es fibra óptica, la tecnología es GPON, y tenemos diferentes tipos de acceso, ¿no? Diferentes arquitecturas. Las FTTX pueden ser al nodo, a la acera, al edificio, al hogar, al escritorio, ¿no? Inclusive, dependiendo hasta dónde llega la fibra del proveedor, y de ahí para adelante es red del usuario, que normalmente va a ser inalámbrica Wi-Fi o va a ser de cable partenizado Ethernet, ¿no? O puede ser fibra también, si ustedes tienen conexión fibra hasta su escritorio, ¿no? Tenemos el HFC, que es un medio de transmisión que combina fibra y coaxial. Tiene tecnologías mediante cable modem de cable de voz y datos, ¿no? Para lo que es televisión por cable. Se basa en lo que ya existía para llevar televisión por cable, y ahora sirve para llevar datos, ¿no? El backbone, es decir, la parte principal es fibra, y lo que viene a ser la red de acceso en sí viene a ser nodos que vienen a ser coaxial. Entre ellos pueden formar un anillo de fibra con nodos ópticos. Bien, estas redes HFC cuentan con mayor capacidad de transmisión, alcanza mayores distancias, y entregan servicios de televisión, telefonía, datos y el acceso a Internet, ¿no? Acá tenemos una topología, una cabecera regional que recibe por un radioenlace satelital las señales de televisión, y después tenemos un anillo de fibra. Después eso se va a un nodo de fibra, y después de ahí se distribuye por coaxial hasta lo que viene a ser mi usuario. Dentro de la red de acceso de HFC, pues
Bien, dentro de la tecnología HFC tenemos una precursora que es KTV o televisión por cable. Nace en 1949, que lleva señales de radiofrecuencia a través de cable coaxial. Actualmente tenemos HFC, que son tecnologías que permiten el acceso a banda ancha utilizando redes de KTV existentes, pero que tienen un anillo de fibra como red de transporte, ¿no? Y para red de acceso tiene cable coaxial. Dentro de las tecnologías inalámbricas tenemos para red de acceso el radio fijo terrestre. El medio de acceso es el radio, es decir, las ondas radioeléctricas. Y las tecnologías que tenemos se llaman WLC, Wireless Local Loops o bucle local inalámbrico. Lo malo es que tiene poco ancho de banda y es una alternativa al par de cobre tradicional. Tenemos algo mejorado, el MDC, que significa Sistema de Distribución Multipunto Local, tiene alto ancho de banda y es una alternativa a la fibra óptica. De lo que es el radio móvil terrestre, tenemos tecnología de transmisión radio FM o AM, y entre las tecnologías actuales para lo que vienen a ser comunicaciones móviles tenemos las diferentes tecnologías 2G, 3G, 4G, etcétera, ¿no? También la mayoría de las redes de acceso inalámbrico son de acceso terrestre, es decir, que no es un dispositivo que está en el espacio, sino que son antenas o radiobases que están en la Tierra, ¿no? Las tecnologías móviles tenemos 3G, 4G, televisión digital terrestre y como medio fijo tenemos WLL, MMDS, WiMAX, LMDS, VSAT para acceso satelital y DTH, ¿no? Para acceso satelital. ¿Cuál es la diferencia entre móvil y fijo? Móvil significa que las terminales están en movimiento y fijo que están en una casa. Por ejemplo, usted tiene una antena y su casa no se mueve, ¿no? En cambio, su celular sí se mueve, ¿no? Esa es la diferencia. Bien, tenemos acá WLL, Wireless Local Loop o bucle local inalámbrico. Se trata de un medio que provee enlaces locales sin cables mediante sistemas de radio omnidireccionales de baja potencia. Permite a las operadoras la capacidad de transmisión mayor a 1 megabit por usuario y más de 1 gigabit de ancho de banda agregado por área de cobertura. Estos sistemas tienen gran implementación, pero no existen redes públicas fijas, como por ejemplo en la China, en la India, en Brasil, en Rusia, en Indonesia, en Venezuela, ¿no? Estamos utilizando tecnología WLL como una manera eficiente de pegar servicios de millones de suscriptores, evitando gastar dinero en rutas del cable, ¿no? Físico. Tenemos servicios de comunicaciones personales. Entre los servicios que proporcionan tenemos servicios de comunicaciones personales como PCS, telefonía sin cable de segunda generación, CT2, telefonía sin cable, TEC y acceso a Internet. Tenemos acá un sistema de distribución de multipunto multicanal, MMDS, que surgió en los Estados Unidos en los 80 y utiliza la banda de frecuencia de Wi-Fi de 2,4, de 2,5 a 2,6 GHz para distribución de programas de televisión. También puede utilizar la banda de los 186 MHz, que se divide en diferentes bandas de 6 MHz, lo que permite transmitir 31 canales de televisión analógica. Este número se puede aumentar porque utilizando técnicas de compresión y transmisión digital se puede transmitir hasta 5 canales digitales en lo que se transmitía un analógico. El ancho de banda es compartido, lo que permite dar servicio a más usuarios que si fuese un ancho de banda dedicado. El ancho de banda se reduce con la distancia en menor medida que las tecnologías XDLS. Soporta tanto video, televisión como datos. Al trabajar a frecuencias más bajas, las áreas de cobertura por estación son mucho mayores que LMDC, que es otra tecnología, pero que es más punto a punto, y es menos sensible a la lluvia, pero sufre importante atenuación por los edificios, lo que requiere visibilidad directa en la mayoría de los casos, ¿no? Estas antenas, por ejemplo, había una empresa que se llamaba Multivisión que instalaba este tipo de tecnología para televisión por cable. Tenemos GPON, se puede decir que es el acceso
que está en auge actualmente, que es la mayoría de las redes. Hoy la consigna de la industria de telecomunicaciones es reemplazar el par telefónico, el par de cobre, por fibra óptica. Aún tomará su tiempo llevar fibra óptica hasta el hogar por los siguientes motivos. Las especificaciones técnicas no están del todo estandarizadas, los costos son elevados todavía y la demanda de servicios aún no es alta, ¿no? Pero esto va a ir mejorando con el tiempo. GPON es la tecnología de red óptica pasiva, PON, más reciente, diseñada para servicios de voz, datos, videos, líneas dedicadas y distribución de servicios a diferentes velocidades, entre los 1,2 gigabits por segundo de carga y 2,5 gigabits por segundo de descarga, ¿no? Una tecnología que llega, la G viene de giga, ¿no? Es una red óptica pasiva porque no tiene elementos eléctricos en medio de la comunicación, que llega a velocidades de los gigabits por segundo. Bien, para diseñar una red con arquitectura FTTX, si bien la tecnología es GPON, la arquitectura es FTX, lo que se tiene que hacer es calcular el presupuesto óptico de la red de acceso de fibra, determinar la utilización óptima de recursos, tanto económicos como logísticos. Para determinar y proyectar una red de fibra óptica, se deben tener en cuenta algunos aspectos. Tenemos la demanda del servicio, el mapeo de la red, presupuesto del enlace, arquitectura de red, puede ser centralizada o distribuida, distribución óptica principal, los splitters, que son los distribuidores, digamos, le llevan un cable de fibra y salen 4 o 5, la caja de empalme, la caja de distribución, las rosetas ópticas, las cables de fibra óptica, conectores ópticos y empalmes ópticos. Cada uno de estos elementos, aparte de tener un costo, tiene una atenuación de la señal, ¿no? Acá tenemos una arquitectura centralizada con un splitter a la OLT directamente y una arquitectura distribuida que tiene un splitter de primer nivel y tiene un splitter de segundo nivel. Espera un momento, por favor. Bien, ahora hablaremos de las redes de transporte, ¿no? Las redes de transporte son el backbone de la red, se puede decir que es la red del proveedor de servicio. Entonces vamos a ver cuál es el concepto de red de transporte, el ancho de banda y banda ancha, la diferenciación de los conceptos, conmutación en la red, clasificación de las redes de transporte, red de transporte inalámbrica y configuración de uno de los protocolos que se llama MPLS. Una red de transporte son instalaciones, equipos, sistemas y medios de transmisión para interconectar redes de contribución con redes de acceso, es decir, los que generan contenido, con las redes que se van a conectar a la red de usuarios. Se caracteriza por su alta capacidad y no tiene usuarios conectados, ¿no? No tiene usuarios finales conectados, solamente el backbone. Es la parte de red que hace posible un gran avance geográfico, disponiendo de gran capacidad para el envío de información de muchos usuarios de forma simultánea, ¿no? Abarca una gran área. Una red de transporte se puede decir que es una red WAN. Se caracteriza
por alta disponibilidad, redundancia, facilidad de gestión, bajos tiempos de respuesta, cubre grandes distancias, tiene capacidades de los gigabits o terabits por segundo, y los medios de transmisión principalmente son fibra óptica actualmente. Se pueden llamar red troncal, red de tránsito, red de conmutación y transporte, número de la red, core network, red de núcleo, entre otros nombres que se le da a la red de transporte. La red de transporte tiene medios de transmisión de alta capacidad. Las tecnologías de las redes permiten la transmisión de gran número de comunicaciones. Tiene multiplexación por tiempo, por frecuencia y por longitud de banda. ¿Qué es el ancho de banda? El ancho de banda básicamente es la eh, cantidad de banda ancha que usted tiene disponible, es decir, es la resta entre la frecuencia superior y la frecuencia inferior. Ese rango es su ancho de banda. Se puede decir que está muy relacionado con la capacidad y la velocidad del enlace, pero como hemos visto, hay técnicas de modulación que modifican eso. ¿Qué significa banda ancha? Es un nombre comercial que dan para decir que tiene mucho ancho de banda. La ITU lo define como infraestructura de red fiable, capaz de ofrecer diversos servicios convergentes a través de un acceso de alta capacidad con una combinación de tecnologías. Entonces tenemos algo que puede transmitir una gran cantidad de datos por segundo a una velocidad determinada, ¿no? Entonces, el ancho de banda, entonces decimos que es la frecuencia donde la potencia va a ser 50% más de la potencia máxima, ¿no? No se olviden que hay unos filtros para los lóbulos secundarios. Y banda ancha es un nombre comercial para decir que tengo mucho ancho de banda. Entonces, este concepto de redes de banda ancha nace por lo que hoy se conoce como la ITU, que antes se llamaba CCIT, la Confederación de Comunicaciones y Telecomunicaciones, en el 89, y decía que un sistema de banda ancha es aquel que tiene velocidades superiores a 150 megabits por segundo. Pero la ITU después lo modificó y dice que banda ancha es algo que está superior a los 2 megabits por segundo. Y se puede decir que a partir del año 2002, el estudio de Gartner, que son un estudio de empresas que se hace de la importancia en diferentes ámbitos económicos, nos dice que el banda de ancha superiores a los 10 megabits por segundo se consideran de banda ancha, ¿no? O sea, un ancho de banda mayor a los 10 megabits por segundo se considera un sistema de banda ancha actualmente. Ya, en principio querían de superior a los 155 megabits por segundo. Seguramente en países del primer mundo ya han llegado a esto. En la red de transporte, ¿cómo es que se conmuta? Es decir, cómo se mueven los paquetes de un lugar a otro. Se tiene la conmutación de circuitos. La conmutación de circuitos cuando hay una comunicación de extremo a extremo. Todos los circuitos intermediarios, todos los routers, firewall, proxy, switches que hayan entre emisor y receptor, se bloquean mientras hay esa comunicación y tenemos una comunicación por paquete, que simplemente esos dispositivos intermediarios tienen un buffer de comunicación donde se van guardando los paquetes poco a poco, ¿no? Entonces, en la conmutación de circuitos tenemos una conexión física entre usuarios mantenida por toda la comunicación. La transmisión se hace casi en tiempo real, es decir, tiene un mínimo de retardo. Es una comunicación ineficiente que mantiene conexión en periodos de silencio. Ejemplos, telefonía analógica clásica, se hace una conmutación por circuito, ¿no? La que da cota. Conmutación por paquetes, la información se fragmenta en paquetes, se transmite paquetes cuando hay información y el resto del tiempo el canal está libre. Puede causar retardos, pero que no sean aceptables cuando hay mucha saturación de paquetes en los dispositivos intermediarios como los switches o los routers, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una comunicación de circuito, el aprovechamiento del canal viene a ser del 100% porque no hay otro que se quiera conectar y todos los circuitos intermediarios entre emisor y receptor se bloquean. Que en la comunicación por paquete se va ocupando los equipos intermediarios mientras van saltando los paquetes de un dispositivo a otro, ¿no? Entonces, se puede aprovechar para tener comunicaciones simultáneas aquí solamente es una. Bien, dentro de la conmutación en la red,
se ve también la señalización. La señalización básicamente te dice quién va a transmitir, en qué momento dado. No, eso no dice la señalización. En las redes de conmutación de circuito, la red telefónica básica conmutada, tenemos señalización procedente del abonado, cuando llama, señalización entre centrales que se quieren comunicar, señalización en banda, señalización fuera de banda o por canal común, y tenemos un estándar de señalización para centralistas telefónicas, el SS7, o el sistema de señalización número 7. En redes basadas en conmutación de paquetes, tenemos el protocolo SIP, que seguramente sí que ustedes han montado una centralita telefónica tipo Asterix, han utilizado el protocolo SIP o el protocolo IX. Tenemos el protocolo SIP, significa protocolo de iniciación de sesión, y sirve sobre todo para voz sobre IP, crea, mantiene, modifica sesiones entre dos o más participantes, ¿no? Lo mismo que hacía el estándar SS7 en las comunicaciones telefónicas analógicas, el SIP lo hace en las comunicaciones telefónicas digitales. Bien, ¿cuáles son la clasificación de las redes de transporte? Las redes de transporte se pueden clasificar dependiendo de diferentes características. Tenemos redes por el medio, por la clasificación de tecnología, podemos tener redes de transporte por cobre, por ejemplo las PDH, la pleitosíncrona digital, es decir, que es una red casi sincrónica que utiliza cable coaxial. Tenemos redes de transporte de fibra óptica, las redes que son síncronas, que utilizan fibra óptica, o las SONET, y las redes de transporte inalámbricas. Por tecnología, que son el conjunto de protocolos que ofrecen diferentes servicios, una red de transporte puede ser X25, ATM, FRAN Relay, que todavía hay hartísimo de eso, Metro Ethernet o WiMAX. Actualmente, por tecnología, se está reemplazando por Metro Ethernet. Por el protocolo a nivel de enlace, que es la clasificación en telecomunicaciones, puede ser HDLC, PPP, o puede ser MPLS, que es el que ahorita está reemplazando sobre Metro Ethernet a FRAN Relay, ¿no? Que es la tecnología que estaba más desplegada como red de transporte. Aquí tenemos un poco de PDH. Tiene una portadora E1, PDH nace en Europa. Puede multiplexar 32 canales o ranura de tiempo de 64 kbps por segundo, ofreciendo una trama total. Si multiplicamos los 32 por 64, nos da de 2,048 megabits por segundo, es decir, 2 GB. Cada ranura es una palabra o paquete PCM, modulación por pulso, ¿no? De 8 bits, una muestra de voz. En telefonía, un enlace 1 se utiliza un canal para sincronización y otro para señalización, es decir, te quedan 30 canales de datos. En cambio, en transmisión de datos punto a punto, utiliza los 32 canales para datos. E1 se utiliza también como portadora analógica, conduciendo 30 conexiones telefónicas regulares. Acá tenemos el ejemplo de 30 canales de voz que tienen los pulsos PCM, y eso se unen con los dos canales de señalización y sincronización para armar una trama E1, ¿no? Que se va por el medio a través de un multiplexor TDM. Tenemos que, si nosotros juntamos las tramas de 64 kilobits por segundo, que es una línea telefónica normal, que se llamaban E0, si formamos las 30, formamos una E1. 4 E1 forman una E2. 4 E2 forman una E3 y 4 E3 forman una E4, y aquí es donde acaba PDH, ¿no? A esta velocidad máxima de 139,264 megabits por segundo. Luego tenemos la versión americana PDHT de Estados Unidos, que a diferencia de la E1 no está, fue la primera, fue introducida por los laboratorios Bell en los años 60 y se utiliza en Estados Unidos y Japón. En Bolivia se utiliza la PDHE, ¿no? Es decir, la europea. Estas tramas E1, E2, E3 son canales de 64, se llama a veces línea T0 y son de
24 canales nada más. Ya no son de 30 como era en la europea. Y acá 4 tributarios T1 forman un T2. Un T2 está formado por 8 tributarios, forman un T3, 8 tributarios, forman un T4 y tiene una máxima velocidad de 274,176 megabits por segundo. Luego viene la red SDH, la red síncrona. En algunos países, en Canadá, Estados Unidos, se llama SONET. Es una red de transporte de datos sobre fibra óptica. Se usa para transportar datos de usuarios entre nodos, una red de conmutación de circuitos o paquetes, ¿no? Tenemos acá los multiplexores STM y los diferentes nodos, y aquí tenemos la red de transporte conmutado de circuitos o paquetes. El modelo OSI se ve como un protocolo de capa 1 basado en TDM, ¿no? Multiplexación por división de tiempo, para transferir datos sobre fibra óptica utilizando diodos LEDs o actualmente se utilizan láser. Ofrece circuitos permanentes full duplex y se comporta como un medio físico de transmisión de bits. Tenemos acá las tramas básicas. SDH tiene la última trama que tenía PDH en tamaño, es decir, la trama STM1 tiene una velocidad de 155,52 megabits por segundo y tiene una mayor eficiencia de la E4, ¿no? Que era la última que se desarrolló en PDH. Tramas superiores son STMN, que tiene múltiplo de la primera, ya sea 4, 16, 64 o 256, que es el máximo. Es decir, esta tecnología llega a una velocidad superior máxima de 40 gigabits por segundo. Si quieren algo más rápido, se utiliza WDM en vez de SONET o SDH. Y acá tenemos su equivalente de SONET con lo que viene a ser SDH, ¿no? Tiene su equivalente y las velocidades que tiene. Aquí también se multiplexa. 4 tramas STM1 forman un STM4, 4 SMT4 un STM16, 4 STM16 un STM64, 4 STM64 un STM256 que tiene una velocidad de 40 gigabits por segundo. Y acá tenemos un multiplexor ADM, tiene su anillo de trabajo para transmitir y recibir, su anillo de protección, y tenemos su tarjeta STM1 primaria. Tenemos su tarjeta primaria y su tarjeta de reserva, ¿no? Acá tenemos un equipo STM16 de la marca Fujitsu, ¿no? Así más o menos se ven estos concentradores. Bien, otra tecnología que se utiliza bastante a nivel de proveedor de servicio de internet, pero no a nivel de usuario, porque también tiene su versión de usuario, que la versión de usuario perdió contra TCP/IP, se llama ATM, modo de transferencia asíncrono. Es una red de paquetes basada en circuitos virtuales, ¿no? Tiene un número de caminos y tiene un número de circuitos para transportar de origen a destino. Estos circuitos envían paquetes que se llaman celdas ATM de longitud fija a través de una red LAN o WAN. En lugar de paquetes de longitud variable utilizaban otras tecnologías concebidas para transmitir voz, video y datos, publicada en el 88 por la I2T. Uso actual es red troncal para lo que son los ISP, ese es su principal uso que actualmente se utiliza, conexiones de video punto a punto y multipunto, conexiones de voz de telefonía celular, emulación de circuitos E1 sobre una red ATM y soporte para red de acceso basado en ADSL. Antes de que aparezca IP, ATM fue recomendada por la I2T como tecnología de futura red de ancho de banda como la autopista de la superautopista de la información. Es desapercibida por el usuario final, pero es útil para los operadores, ¿no? Permite integrar tráfico de diferentes aplicaciones de una manera flexible, es decir, proporciona redes multiservicios. Tenemos Metro Ethernet, que básicamente es una red Ethernet LAN que nosotros conocemos, pero utilizado por los proveedores hacia afuera, ¿no? Una arquitectura que suministra conectividad con banda ancha a la red metropolitana, soportando grandes servicios de aplicaciones de tráfico en tiempo real, tomando en cuenta las actualizaciones, el rendimiento, la disponibilidad, la flexibilidad y un proceso integrado de seguridad en toda empresa exigente. Metro Ethernet realiza una conexión de acceso de banda ancha y de los diferentes servicios de los cuales son necesarios y beneficiosos para empresas de la red metropolitana. Todo ello con una conexión punto a punto con una banda con un bajo costo tanto en una red pública como en privada, ¿no? ¿Por qué bajo costo? Porque la tecnología de Ethernet es bastante desarrollada y tiene diferentes precios.
¿Qué características tiene? Utiliza líneas de cobre, es decir, un bucle principal o fibra óptica que se complementan de forma ideal en el ámbito metropolitano, dando cobertura a cualquier servicio. Velocidades tiene 10 megabits por segundo, 20, 34, 100, 1 gigabit y llega hasta los 10 gigabits por segundo. Tiene múltiples pares, lo que da redundancia en caso de daños de alguno, bajando el ancho de banda pero siguiendo transmitiendo. Una red Metro Ethernet es una colección de dispositivos de capa 2 o 3 como switches o routers. Los conmutadores o routers son conectados a través de la fibra óptica. La topología que se puede usar es anillo, estrella o malla. Tenemos una norma, la primera que se utilizó cuando los sistemas eran demasiado malos y eran inestables, la X25. El estándar para redes de paquetes recomendado por la CCIT, actualmente la I2T, el cual emitió el primer borrador en 74, el original que se lanzó fue en 76, 78, 80 y 84 dio lugar al definitivo publicado en el 85. ¿Cuál es su relación con el modelo OSI? Básicamente trabaja en las capas 1 y 2, pero a nivel WAN, no a nivel LAN, como lo hace Ethernet o Wi-Fi. El modelo de interconexión de sistemas abiertos ha sido la base para la implementación de varios protocolos. Entre ellos, el conjunto conocido como G25 es el más conocido y más ampliamente utilizado. Fue recomendado por la I2T como base para los estándares telefónicos tradicionales internacionales y se basa en las dos primeras capas. Puede llegar hasta la tercera capa del modelo OSI. Antes, cuando las comunicaciones no se basan en redes IP, porque las redes IP ya la capa 3 es IP, ¿no? Y tenemos acá niveles que trabajan, nivel físico, nivel de enlace y nivel de capa 3, servicio de circuito virtual, ¿no? Tenemos los diferentes elementos, el equipo de terminal de datos final, tenemos el DCE, que viene a ser el equipo de terminación de circuito de datos, que viene a ser el router de borde, y tenemos los PSE, que viene a ser el intercambio de conmutación de paquetes, ¿no? Los switches que forman la red local de sí. Tenemos una evolución que viene a ser FRAN Relay, es una tecnología WAN más usada por las siguientes razones. Actualmente proporciona un ancho de banda mayor que las líneas arrendadas, reduce costos porque tiene menos equipos y es más fácil de implementar. Obviamente, si tiene más ancho de banda cada equipo, utiliza menos equipos que X25, pero actualmente está en desuso por la tecnología MPLS, ¿no? Y Metro Ethernet. FRAN Relay se asocia a la capa 2 del modelo OSI y encapsula los datos en una trama FRAN Relay. FRAN Relay se configura por circuitos virtuales donde LCI puede identificar estos circuitos virtuales. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos VPN, las VPN se basan en algunas clasificaciones de circuitos virtuales que hace la tecnología de red de transporte FRAN Relay. FRAN Relay utiliza RP inverso para asignar las DLCI, que son las identificaciones, a las direcciones IP. Acá tenemos nosotros las PVC, vienen a ser las que se comunican en la red troncal y a las cuales, ya sea por una forma inalámbrica o cableada, esta vez roja viene a ser la red de acceso, se le da al usuario, ¿no? Y también tiene su DCE y su DTE, ¿no? Que son los equipos igual que X25. ¿No? Tenemos acá los circuitos virtuales, este rojo por ejemplo es un circuito virtual por donde está básicamente una VPN. De extremo a extremo se ve como si fuera una red privada, todo esto, ¿no? Y puede tener también múltiples circuitos virtuales en una sola línea, como en este pedazo, ¿no? Tenemos el circuito verde que va a este router 2 y el circuito rojo que va al router 6, ¿no? Y este viene a ser otro circuito virtual. Acá tenemos nosotros, en la capa de 3, por ejemplo, tenemos un paquete, en la capa 2 tenemos un señalizador y una dirección, ¿no? Esta capa es la que se define en FRAN Relay, ¿no? La dirección tiene sobre todo los DLCI, tanto de origen como el destino, ¿no? Para identificarnos como un enlace punto a punto en una tecnología VPN. Tenemos topologías que trabaja FRAN Relay, la topología de estrella, hub and spot, tenemos un hub, un elemento principal, y los spots que vienen a ser los elementos de borde, y tenemos también la topología malla completa. ¿Cómo se asigna de forma estática un DLCI en FRAN Relay? Se entra a una interfaz, por ejemplo este es un comando Cisco, se da una dirección IP y se pone encapsulation FRAN Relay.
Y acá le damos que no utilice el ARP inverso porque por defecto lo utilice y puede ser peligroso para trabajar con redes de paquete. Y aquí nosotros hacemos un mapeado de lo que viene a ser la IP con lo que viene a ser el DLSI, ¿no? Que le asignamos que sería un número, una etiqueta como 102. Bien, entonces acá estamos nosotros viendo la encapsulación por front relay de ambos equipos, ¿no? También se puede considerar subinterfaz, es decir, a una determinada IP se pone punto algo, ¿no? Y eso entonces son dos interfaces. Por ejemplo, acá en la interfaz principal se pone no IP address, que no tiene IP esa interfaz. El encapsulation es front relay y no shutdown. Y después en la subinterfase, ya sea la .102 o .103, ya se pone ahí el DLCI que va a tener front relay y la IP que tiene esa subinterfaz, ¿no? Acá tenemos algunos comandos necesarios: show interface, show front relay LMI, show front relay PVC, show front relay map. Y bueno, esto es para ver si es que hay una falla que no se recomienda usar porque el switch front relay se va a colgar o el router no se utiliza en el debug, ¿no? Esto es para ver cómo es el estado y la configuración de front relay. Tenemos otro protocolo, pero ya aquí lo estamos viendo a nivel de las telecomunicaciones, ¿no? El más antiguo, se puede decir que es una forma lógica de ver que puede trabajar con tecnología de cobre o fibra, es HDLC, o el protocolo de control de enlace de datos de alto nivel. Es un protocolo estándar de la ISO, encapsula datos sobre enlaces seriales síncronos, no soporta múltiples protocolos sobre un enlace individual porque no puede indicar el protocolo de capa 3 que transporta. Y la estructura de la trama tiene un flag, banderas, dirección, control, los datos, un checksum y un flag, ¿no? Entonces este protocolo tenía un problema porque no indicaba el protocolo de capa 3 que transporta. Este es un protocolo de capa 2, a nivel 1. Entonces eso limitaba el estándar HDLC. Entonces Cisco tiene una versión que tiene un campo que se llama propietario, y esta versión de Cisco es base para otro protocolo posterior que se llama PPP, protocolo punto a punto. Y ahí ya indica, y con esto me facilita mucho la comunicación con ese campo. En los equipos Cisco, HDLC no es el estándar, sino el propietario. Está predeterminado si ustedes tienen comunicación serial. La comunicación serial no es muy rápida, como la comunicación por cable coaxial o cable trenzado o por fibra. Se emplean los enlaces dedicados punto a punto y en conexiones de circuitos conmutados. Para habilitarlo, usted entra a la interfaz y pone encapsulation HDLC. Una evolución, como decimos, basada en la versión de una evolución basada en la versión propietaria de HDLC de Cisco es el PPP. El protocolo punto a punto es un protocolo estándar, proporciona conexiones de router a router y de host a red sobre circuitos síncronos o asíncronos. Trabaja con varios protocolos de red como IP o para seguridad IPX. Proporciona también opciones de seguridad como son los protocolos PAP, ¿no? Y también el protocolo del saludo, el protocolo CHAP, ¿no? Acá se manda en claro el usuario y contraseña, y es un desafío, ¿no? Similar a los CAPTCHA, pero claro, a nivel de comando. Aquí tenemos arquitectura de PPP, se puede configurar para diferentes interfaces como la serial síncrona o asíncrona, interfaz serial de alta velocidad o red digital de servicios integrados, ¿no? Entonces, para diferentes tipos de interfaces seriales. No está en la capa de red, pero tiene servicios para IP, IPX y otros protocolos de capa 3, por ejemplo IPv6. En la capa de enlace de datos tiene la autenticación y otras opciones de protocolo de control de enlace, y en la capa física tiene medios que son síncronos o asíncronos, ¿no? En estas son las subcapas que tenemos del modelo OSI, en las cuales trabaja PPP, ¿no? Capa 1 y 2 básicamente, ¿no? Y el capa 3 se sirve de otro protocolo. Estructura de la trama PPP utiliza los principios, terminología y estructura de la trama de procedimiento HDLC, pero aparte tiene acá, en vez de propietario, tiene un campo que se llama protocolo, que va a ir para indicar el protocolo de capa 3. Longitud máxima predeterminada es de 1500 bytes. Bien, protocolos, ¿cómo es lo que se hace esta comunicación por PPP?
Tiene una negociación de 4 fases. La primera es el establecimiento del enlace, donde se abre la conexión remota y se negocia cómo se enviarán los datos a través de la ruta, ¿no? La unidad de tamaño máximo, compresión de algunos campos de las tramas, como los campos de dirección y control, protocolo de autenticación de enlace. En la segunda fase es chequeo de enlace para determinar la calidad. Esto no se hace siempre, es opcional. Luego tenemos la configuración del protocolo de capa 3, IP o IPX, para lo que vienen a ser los datos, y la terminación. Puede ser normal por una trama LSP o puede ser por un evento físico, como si se haya caído alguno de los enlaces. Se puede observar el proceso de negociación con el comando Show Interface. Aquí tenemos también opciones del LSP en PPP. Tenemos para autenticación PubChap, tenemos callback, tenemos compresión con sticker o predictos, tenemos multienlace y tenemos detección de errores con Magic Number o tenemos con Quality, ¿no? Entre otros protocolos. Aquí tenemos la compresión, lo que hace que los datos se reduzcan a diferentes ratios, de 2 a 1, es decir que es la mitad de lo que debería ocupar el espacio, o de 3 a 1, que viene a ser un tercio. Acá tenemos algunos protocolos que se utilizan como Predictor, Sticker, PC Header o MPPC, ¿no? Microsoft punto a punto compression. Tenemos multienlaces que se establecen opciones de negociación al EPC y se sincronizan múltiples ráfagas PPP. Tenemos mecanismos de autenticación, tenemos PubChap, es en la fase 2 de autenticación, es opcional. Y bueno, los protocolos que se pueden utilizar son PubChap y aparte otros que ya ustedes conocen de R2 como TACAX, Kerberos, Radio o este que no conocen, SecurityKey. Los dos protocolos van a ser PubChap, ¿no? Entonces, el protocolo más básico es PUB, que es el protocolo de autenticación de contraseña. La contraseña y el login y el password, o sea, el usuario y contraseña, se envían repetidamente hasta conocerse. La comunicación es de texto claro, lo cual no lo hace muy seguro, es solamente para autenticarse, no para seguridad. Entonces este le dice que es Madrid Luis y este acepta o rechaza, ¿no? La contraseña se tiene que mandar el texto en claro y el par tiene el control de los reintentos. No constituye un método fuerte o rígido. No existe protección de la reproducción, ni ataque repetido, ni prueba ni error, ni tampoco para que capturen la señal en IFANDO, ¿no? La red. El nodo remoto controla la frecuencia y el tiempo de los intentos de conexión. Tenemos otro mecanismo que es el CHAP, que es el protocolo de autenticación de saludo de desafío. Tiene lo mismo, tiene un usuario y contraseña, pero aquí son 3 vías, ¿no? Tenemos el desafío, la respuesta y aceptar y rechazar. Cambio anteriormente, lo que hacía, mandaba el usuario y contraseña en claro y después aceptaba o rechazaba. CHAP no permite al que realiza la llamada intentar la autenticación sin un desafío previo. El valor del desafío es único e impredecible, por lo que proporciona protección frente a ataques. Otra característica como verificación periódica para mejorar la seguridad contra PUB, que solo verifica una vez. El router local o un servidor de autenticación controla la frecuencia y elaboración de los desafíos, ya no es remoto como se hacía en PUB. El router local envía un mensaje en claro. El nodo responde a un valor calculando por una función de resumen o hash. Y el router local verifica y si es que hay coincidencia se hace la autenticación, se confirma. Acá tenemos la configuración de PPP. Básicamente es entrar a la interfaz y poner encapsulation PPP. Si queremos comprimir compress con predictor o stack. Si queremos un porcentaje de calidad, también podemos poner PPP Quality Percentage. Y si queremos multilink, es decir, que muchos enlaces físicos en paralelo actúen como uno solo, se pone PPP Multilink. Luego tenemos la configuración de PUB. Puede ser unidireccional si solo un equipo autentica al otro, es decir, solo el servidor se tiene su usuario y contraseña. O bidireccional, que es lo normal porque ambos tengan su contraseña, ¿no? Por ejemplo, acá se pone configura terminal y se pone un username R2 y su password Mari. Del otro lado su username es R1 y su password es Luis. Entonces, cuando este se comunica con el remoto, no se olviden
que forman una VPN, entonces se pone entre la interfaz encapsulation PPP authentication PAP, y aquí se pone PPP path send username, el que has definido acá en el otro, que es R1 y su password Luis. Y acá se hace al revés, ¿no? El usuario y contraseña contraria. Entonces estos textos están aquí escritos y mandados en claro. Luego tenemos acá el ejemplo de la autenticación PAP. En cambio en CHAP, ¿qué pasa? Simplemente se pone PPP Authentication CHAP, y aquí el host R1 se manda y se espera el desafío, ¿no? Aquí él manda quién es, no manda el de destino, ¿no? Como era antes. Entonces esta configuración es más segura porque no se manda la comunicación en claro, sino el de acá, el remoto, tiene que responder el desafío, este manda sus propios datos, y si este tiene la función hash habilitada con el usuario respectivo, entonces se hace la correcta autenticación, se hace eso por debajo, ¿no? Acá tenemos ejemplos. Bien, finalmente vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de esto y también un poco de las redes de transporte inalámbrico. DMPLS es la tecnología emergente encaminada a superar los retos actuales que plantea el envío de paquetes IP. Fue desarrollado por la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet, o la IETF, y es un protocolo que trabaja entre la capa 2 y la capa 3, ¿no? Es decir, es un protocolo 2.5. El modelo OSI, gracias a esto, puede juntar características de las dos capas, haciendo uso de velocidad de reenvío, como en capa 2, o control de enrutamiento, como en capa 3. Aquí tenemos el protocolo que trabaja en capa 2 y el MPLS en capa 3. Lo que hace es multiprotocol de label switching, ¿no? Es decir, hace una conmutación de multietiqueta, ¿no? MPLS busca dejar atrás la falencia de las redes IP actuales y por eso quiere crear redes que sean flexibles, escalables, es decir, que permita conexiones N2N, cualquiera, ¿no? Cualquier red de servicios Linux, Windows, Mac se pueden comunicar por MPLS. Esto indica que no importa la tecnología que se esté utilizando, se van a poder conectar dos puntos de una red o incluso dos redes tecnológicamente diferentes utilizando el protocolo. Y va a ser escalable en el sentido de no necesitar reconfigurar todos los puntos involucrados en una red para subir uno nuevo. Es decir, básicamente es conectar y ya se va a añadir a la red. Esto se logra solo configurando el punto nuevo. Características: puede funcionar sobre cualquier tecnología de transporte, no solamente ATM. Soporta el envío de paquetes tanto unicast como multicast. Facilita la gestión de VPNs. Permite el crecimiento constante de Internet. Y es compatible con procedimientos de operación, administración y mantenimiento de las redes actuales IP. Aquí tenemos la arquitectura a nivel de dos componentes que tiene MPLS. Tiene un componente de envío encargado de la comunicación de datos en base a las etiquetas de transporte de los paquetes, y tenemos el componente de control responsable de la creación y mantenimiento de la información de envío de etiqueta, es decir, de los enlaces, ¿no? Aquí tenemos nosotros el intercambio de información de enrutamiento entre diferentes routers en los protocolos de enrutamiento, y en el control de enrutamiento, intercambio de enlaces de etiquetas, ¿no? Acá hay una tabla de envío de etiquetas, que es el plano de datos de un nodo. Tenemos los paquetes etiquetados entrantes y los paquetes etiquetados salientes. En vez de utilizar el enrutamiento basado en direcciones IP, se utiliza un enrutamiento basado en etiquetas. Tenemos acá un elemento que se llama el Label Switch Router, o el LSR. Es el que utiliza el intercambio de etiquetas con su vecino, ¿no? Tenemos el LSR de cabecera o cola, que es una red que no tiene etiqueta, se le etiqueta para ya comunicarse con los otros LSR. Y esa es cuando es cabecera, se le pone etiqueta, y cuando es de cola se le quita la etiqueta y se trabaja con una red IP normal. Tenemos encabezados y etiquetas. Como se ha mencionado antes, la base de MPLS es la asignación e intercambio de etiquetas que permiten el establecimiento de caminos para envío de paquetes, los cuales son llamados LSP o caminos conmutados por etiqueta. Estos son caminos virtuales
de información sobre los cuales son de comunicación simplex, ¿no? Es decir, en un solo sentido. Cada LSP se crea de un router a otro, que es donde sucede el intercambio de etiquetas, y los paquetes pueden ser enviados de un punto a otro de una red a cualquier parte del dominio MPLS sin importar el enrutamiento. Este uso de conmutación de etiquetas resulta más fácil que la conmutación basada en IP, puesto que resulta más rápido mirar el contenido de una etiqueta que hacer el procesamiento de cabecera de paquete y una compleja búsqueda de direcciones IP en la tabla de direcciones de ruta. Tenemos el manejo de etiquetas del dominio MPLS. Los LCR son los encargados de manejar las etiquetas de tal manera que lo que se envía por la interfaz física de salida de los paquetes etiquetados son los paquetes etiquetados y no basados en una dirección IP. Tenemos diferentes tipos de tráfico que puede trabajar MPLS, ¿no? Y acá tenemos nosotros tráfico de video, que es el de más alta prioridad, tráfico de voz, que es el segundo de alta prioridad, datos de alta prioridad, que es el de 1, datos de prioridad de 2 y datos no prioritarios, que son de 3, dependiendo qué clase de información se está enviando, ¿no? Este puede ser información económica, información académica y información de entretenimiento o juegos, puede ser datos no prioritarios. Las especificaciones MPLS operan en la capa 2 del modelo OSI y pueden funcionar particularmente para redes IP, ATM o FRAM Relay, ¿no? Hablando desde el punto de vista físico, y el comando para utilizar MPLS, fíjense, el comando es MPLS IP. Es el comando. Voy a subirles una tarea sobre MPLS para viernes. Hay de semestres anteriores una configuración, esta configuración básica está resuelta. Y obviamente se le va a pedir una configuración un poco más compleja ya para el día viernes con MPLS, que básicamente es la red de transporte que se utiliza actualmente, ¿no? Bien, para finalizar el tema 1, hablaremos de la red de transporte inalámbrica. Tenemos comunicaciones móviles, tenemos las diferentes generaciones, 1G analógico, 2G GSM, 2.5 GPRS, 3G UMTS, 3.5 HSPA y 4G LTE, ¿no? Enlaces satelitales, DVB o VSAT, y microondas terrestres, pueden ser radioenlaces o redes WiMAX, ¿no? Entonces, bien, con eso acabaríamos lo que es la red de transporte, y con eso acabaríamos lo que son los repasos de señales y sistemas. Ya en la siguiente clase vamos a ver lo que viene a ser radioenlace. Bien, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día viernes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Te lo veo, ingeniero.